Porque cuando uno piensa en el Perú que queremos, de inmediato se le viene a la memoria la riqueza del lenguaje español. Porque cuando uno piensa en el Perú que queremos, uno de inmediato le viene a la mente esa parte emotiva, el Perú que uno quiere, el Perú que uno ama, el Perú que uno comprende, el Perú con el que uno se asocia. Pero la frase "el Perú que queremos" también evoca acción, evoca propuesta, evoca cambio. ¿Qué queremos, qué podemos y qué debemos hacer para mejorar este Perú que queremos? El Perú que queremos es un país con una gran diversidad cultural. A mí me gusta repetir continuamente que a veces en las escuelas aprendemos, y muchas veces de memoria, a recitar, y casi de manera cantada, a los 14 incas. Y cuando uno le pregunta a un estudiante cuáles son los 14 incas, empieza el cantadito y todos se lo saben de memoria. Pero si hoy día uno le pregunta a alumnos de colegio e incluso a alumnos de universidades cuántas familias lingüísticas hay en el Perú, probablemente desconozca todas. Y sin embargo, esas familias lingüísticas forman parte de ciudadanos que habitan en nuestro territorio, que son nuestros compatriotas, y son parte de esa diversidad cultural del Perú que queremos. En el Perú hay, dicen los antropólogos, entre 15 a 18 familias lingüísticas. De ellas derivan aproximadamente 50 etnias, y de estas etnias aproximadamente 1.200 comunidades nativas. Y hemos reconocido la existencia de los aguajún y de los huampis cuando tuvimos el problema de Bagua. Y recién reconocimos que estos compatriotas con las caras pintadas y con tocados color naranja eran ciudadanos del Perú y que eran parte de nuestra diversidad cultural. Tenemos una familia lingüística llamada los Takana, de la cual deriva la etnia Seja. Y cuando uno piensa en el Parque Baguaja-Sonene, uno no sabe que ese término Baguaja-Sonene es un término Seja que significa Tambopata Candamo. Y aquellos que ya peinamos canas deben recordar esta serie de televisión sobre el candamo, en donde 3 pobladores Seja hacían el recorrido por esta zona de riquísima diversidad biológica y cultural del Perú. Y entonces tenemos de 14 a 18 familias lingüísticas y no las conocemos, y no somos capaces de integrarlas en nuestra diversidad cultural y en nuestro quehacer diario. Y por eso desconocemos sus derechos, y por eso desconocemos su realidad, y por eso pensamos en una modernidad que es capaz de simplemente acabarlas, pensando que inevitablemente la modernidad acabará con estas poblaciones indígenas. Y ellas lo que nos reclaman es respeto, nos reclaman reconocimiento y nos reclaman sus derechos. Y en el Perú hemos desarrollado conceptos como el de las comunidades campesinas y nativas, pero recién en los últimos años, fruto de la conflictividad, es que empezamos a reconocer que hay poblaciones indígenas y que los pueblos indígenas son pueblos originarios y que los pueblos indígenas reclaman territorialidad y que los pueblos indígenas reclaman por sus derechos. Y tampoco somos conscientes de todo lo que aportan a nuestro día a día y a nuestra actual modernidad las poblaciones indígenas. Nos aportan con el conocimiento tradicional, nos aportan con los cultivos nativos, nos aportan con todo aquello que han llevado para la domesticación de especies, de flora y fauna, porque el Perú ha aportado mucho a la alimentación mundial con especies domesticadas de flora y especies domesticadas de fauna. Los ajíes, las papas, los tubérculos en general, además los camelios sudamericanos, donde la llama y la alpaca son la domesticación genética del guanaco y la vicuña. Y todo eso es fruto de ese conocimiento tradicional, de ese conocimiento ancestral que nos permite entender y respetar esa diversidad biológica. Y este es un país tan rico en la diversidad cultural que tenemos poblaciones aisladas y recientemente hemos descubierto que en nuestro territorio hay pobladores que decidieron vivir en su forma más tradicional, con un taparrabo y cazando con la lanza en la mano, y con asentamientos absolutamente temporales hechos simplemente de hojas y hierbas, y que han decidido aislarse. En el pasado se les llamaba a los pueblos no contactados,
y hoy día se habla de pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial. Y decidieron aislarse porque en su opción de vida el mundo occidental e incluso otros pueblos indígenas ya asentados les representaron una amenaza. Y entonces esto nos trae a la memoria la historia del Perú. Y a aquellos que hayan leído el último libro de Mario Vargas Llosa sobre la historia del caucho, podrá darse cuenta de las razones que llevaron a muchas poblaciones indígenas a aislarse, a irse a la parte más alta de la cabecera de Cuenca, a internarse en el monte y a decidir vivir en su forma más tradicional. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros como peruanos? ¿Traernos a la modernidad o respetar la forma de vida que ellos han decidido tener? Ese es uno de los temas más complejos en la sociedad, porque para muchos inevitablemente tendrán que llegar a lo que llamamos hoy día modernidad. Para otros, y yo comparto esa idea, hay que respetar su autonomía y respetar la forma de vida por la cual decidieron llevar, porque finalmente son ellos los que en función a sus propias creencias y a sus propios intereses tomarán una decisión sobre qué forma de vida adoptar. Y esto de inmediato nos lleva al concepto del desarrollo humano, que lo que hace es ampliar nuestras libertades y nuestra capacidad para decidir con libertad. Y esto es tan solo cuando hablo de la diversidad cultural, y se estarán dando cuenta que el motivo de esta charla es justamente, especialmente ustedes jóvenes estudiantes, ayudarlos a integrar ideas, ayudarlos a integrar el territorio y su complejidad, ayudarlos a integrar multidisciplinariamente los conceptos que vayan aprendiendo en la universidad. Porque no hay manera de mirar el desarrollo con optimismo si no integramos. No hay manera de mirar el desarrollo con optimismo y el futuro con optimismo si no somos capaces, los abogados, de ser un poco sociólogos, los economistas un poco antropólogos, los contadores un poco abogados. Ese es el reto del profesional de hoy, integrar las distintas disciplinas. El Perú que queremos también tiene una gran diversidad biológica, no solamente es diversidad cultural. Y miren ustedes la estadística, el Perú es el segundo país en el mundo en número de aves. El único país que nos gana en ese sentido es Colombia, que nos gana tan solo por 6 aves. Somos primero en peces, somos primeros en mariposas, primero en plantas y tercero en mamíferos. Pero no hemos sido capaces de convertir esa riquísima diversidad biológica en un activo significativo para el desarrollo. Aunque por otro lado no se puede negar que gran parte de esa diversidad biológica forma parte de lo que hoy día se llama el biocomercio. El Perú es un gran exportador de productos que derivan de recursos hidrobiológicos. El Perú se está volviendo un gran exportador de recursos de la diversidad biológica. El Perú ha aprendido, fruto del esfuerzo, a reproducir en cautiverio especies como el paiche, a tener piscigranjas de gamitana, de paco, de boquichico, especies típicas de la dieta amazónica. Y cuando pensamos en la diversidad biológica, de inmediato se nos vendrá a la cabeza el tema de los transgénicos. ¿El Perú debe o no debe tener transgénicos? Y entonces los economistas podrían utilizar el concepto de la eficiencia para decir que eventualmente sí. El abogado podría utilizar el concepto de la justicia para decir eventualmente no. El administrador utilizará los conceptos de la gestión para tomar una decisión o en favor o en contra. Pero cuando incorporamos otros elementos que ya no son propios de cada una de estas 3 disciplinas, probablemente veremos que un país como el Perú, riquísimo en diversidad biológica, riquísimo en recursos genéticos, riquísimo en especies nativas y en conocimientos ancestrales vinculados a estas especies nativas, no tiene una ventaja ni comparativa ni competitiva para incorporar transgénicos en los cultivos. Más aún en un mundo que hoy día nos exige cultivos nativos y nos exige cultivos orgánicos. E iniciemos en aulas como las de la Universidad del Pacífico el debate en ese sentido. Debatamos, hagamos que ahora que estamos en una moratoria de 10 años, tomemos la decisión más acertada. Aprendamos que estas moratorias no significan comprar tiempo. Son 10 años para desarrollar la propia investigación alrededor de nuestras especies nativas. Son 10 años para buscar mercados a nuestros cultivos nativos. Son 10 años para darle a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, las oportunidades para acceder a mercados a los cuales nunca han podido, por lo menos hasta ahora, acceder. Entonces, las universidades, y en este caso específico la Universidad del Pacífico,
se convierte en un centro que debe promover este tipo de debates, que debe señalarnos el camino, que debe ayudarnos a llevar a nuestros agricultores a generar mayor riqueza, mayor rentabilidad desde estos cultivos nativos que nos llenan de orgullo y que hoy día se vinculan a otra muestra de orgullo que es nuestra gastronomía.